más de 100 años de permanencia en el centro histórico de la Ciudad de México, la Ópera Bar es un sitio obligado para conocer, sobre todo porque en tiempos de revolución, este lugar atestiguó un sinfín de historias y leyendas que hoy día se siguen contando. Se cuenta que vino el revolucionario Francisco Villa y le pegó un disparo al techo. Esto se dice que fue con el objetivo de acallar a la muchedumbre que venía con él. Revolucionarios todos, mucho escándalo, entonces él, para calmarlos, sacó su arma y la disparó al techo. Pero sobre este hecho giran otras versiones. También existe aquella que cuenta que Francisco Villa entró a caballo a la Ópera Bar y a punta de pistola sacó a sus revolucionarios, quienes ingerían bebidas embriagantes en este sitio. Así, en más de 100 años, la ópera atestiguó no solo sucesos revolucionarios, sino que también ha visto pasar decenas de personalidades del ámbito político, artístico y cultural. Gente de la talla de Carlos Fuentes, Monsiváis, bueno, tantas personalidades que hayan venido a este lugar, todos los presidentes de la República, excepto los últimos dos, ¿no? Incluso, la Ópera Bar ha sido escenario de múltiples filmaciones de talla nacional e internacional. Entre las diversas películas que aquí se han filmado, se encuentran Los de Abajo, un filme del año de 1939, La Cucaracha, de 1959, La Generala en 1970 y recientemente en 2008, Arráncame la vida, motivo por el que los visitantes no pierden la oportunidad de conocerlo. La ópera está abierta desde la época de la Revolución y bueno, seguimos recibiendo a todo el turismo, tanto nacional como internacional, a pasar un rato agradable en este lugar que pues realmente es muy popular entre todo lo que es el centro histórico. Por esta razón, la Ópera Bar ha sido reconocido. En 1990 recibió el reconocimiento del gobierno de la Ciudad de México y en 2013 otro más del gobierno federal por 100 años de trayectoria y por atestiguar en más de un siglo grandes acontecimientos históricos. Y a más de 100 años de permanencia llama mucho la atención que la Ópera Bar continúe conservando todo su mobiliario original que data de la época revolucionaria. Se trata de grandes espejos, lámparas, relojes de péndulo, así como gabinetes, sillas y decorados de madera que son de cedro rojo y que hacen parecer como si aquí el tiempo no hubiera transcurrido. Con imágenes de Manuel Hernández, Eric Pinto, 21 Noticias.